Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, hola, muy buenos días, o tardes, o noches. Con esto de la comunicación en línea estamos en el mundo entero, así que el tiempo varía muchísimo. Muy contenta. Esta es una sección entre contadas de la Red de Narradoras México. Son entrevistas con narradoras y narradores que nos permiten conocer un poco de su historia personal y en colectivo de la historia de la narración oral en México, nuestro querido país. En esta ocasión tenemos, como casi siempre, invitadas de lujo. Tenemos a Cecilia Salas del Campo, directamente desde Durango, pasando por Chihuahua, porque ahora se encuentra en Chihuahua laborando. Yo les voy a presentar a Cecilia. Ella nace en la ciudad de Durango, Durango, igual que yo, somos paisanas. Es egresada del Instituto Tecnológico de Durango en la carrera, fíjense ustedes, de Ingeniería Industrial Química. Ya nos platicará qué hace una química contando historias. Debe ser interesante. Ella labora desde el año 1977 para el Tecnológico Nacional de México. Se ha desempeñado durante 35 años en el ámbito de la formación integral de estudiantes, nada más y nada menos que en 264 instituciones. Por eso se la pasa de gira, visitando las instituciones a nivel nacional. Y ahí promueve la cultura y la cuestión cívica. Ha recibido varias invitaciones de este Instituto Tecnológico Nacional para contar historias. Pues claro, hay que aprovecharla ya que la tienen ahí, que la aprovechen. Eh, También hizo, y me tocó darle un módulo, el diplomado de acompañamiento y mediación de procesos lectores que imparte la Dirección General de Publicaciones y ahora el Fondo de Cultura Económica también para la Secretaría de Cultura Federal. Ella lo tomó en 2016 y bueno, eran grupos muy numerosos y ya nos platicará si sigue fomentando la lectura también entre sus quehaceres. Su trayectoria como narradora oral, pues le gusta compartir historias como a todos los que nos dedicamos a esto, de otra manera no podríamos hacerlo. Empieza en 2004 a contar de una manera ya profesional en diferentes foros culturales, educativos y festivales. Aparte de la Ciudad de México y algunos otros lugares del interior, también ha estado en algunas ciudades de la bella Colombia y ha pertenecido a varios grupos de compañeras contadoras de historias. Yo me acuerdo mucho de las maestras también cuentan, de mujeres de palabra, y ahora dice que tiene otro grupo que se llama Dos y Contando. Ese sí no me lo sabía. Bueno, pues interesante la trayectoria de Ceci, pero no quiero dejar de mencionar esta, esta licencia que se dio para escribir los relatos orales de su papá en el libro Velardeña, Relatos de un Pueblo Minero, que aquí tengo un ejemplar. Y de este libro leí la de los boxeadores, la anécdota de los boxeadores, la leí hace poquito para un grupo que estaba yo capacitando, pues para que les quedara la cuestión de qué es una anécdota, algo que rompe lo cotidiano, algo que le pone color a nuestra vida y que es totalmente inédito. Y bueno, pues ahí
en este libro, Velardeña, Relatos de un pueblo minero, de su papá, que contaba su papá, Rosalío Salas Ceniceros. Eh, Dice que tiene un espectáculo también montado con estos textos, Mi pueblo, mi universo. Dicen que para ser universal, primero hay que ser profundamente local. Y yo creo que tienen razón. Su sitio de narración es Cuentos al Alba. Y Cuentos al Alba porque es hija de una bella mujer que llevó el nombre de Alba. Cecilia pertenece a una familia de artistas, su padre músico, relevante, connotado, guitarrista, y su madre actriz muy reconocida también. Y bueno, después pues forma parte de una familia de puras hermanas, me parece, puras mujeres lindas todas, que nos platicará Cecilia un poco de su familia, porque de esa manera conocemos más a las personas, hablando de sus seres queridos y de sus cosas muy cercanas. Pues bienvenida Cecilia Salas del Campo a Entre Contadas. Vamos a conversar un poquito de tu trayectoria, de tu sentir, de tu pensar alrededor de compartir historias con y para el público. Muchas gracias. Desde Chihuahua, Chihuahua, que está nevando en estos momentos, con mucho frío, pero miren, Cecilia, muy anaranjada, muy Con aire colorida, acondicionado. muy colorida. Oye, Ceci, ¿cómo inicias en la narración oral? ¿Cómo te formas? ¿Quién te invita? ¿Cuál es tu relación con la contada? ¿Te contaban de chiquita? No sé, ¿cómo empiezas en este camino? Pues es muy buena pregunta y me remonta a tiempos maravillosos de hace muchos años. Con mi padre, precisamente, ¿no? Mi padre era un gran contador de historias nato, o sea, él contaba toda anécdota, toda situación que sucedía, todo relato, cosas que acababan de ocurrir, él las contaba de una manera muy particular, ¿sí? Era un fabulador impresionante porque le agregaba cosas a cualquier hecho simple, ¿sí? En su trabajo, por ejemplo, él era el administrador, creo que así se llama, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. ¿Sí? Por mucho tiempo, desde la coordinación cultural, él fue el gerente de la Sinfónica. ¿Sí? Entonces, pues tenía mucho contacto con los músicos y ocurrían cada cosa con los músicos. Tenía que andarlo sacando no sé dónde, conseguir de último momento un piano, llevarles un mezcalito, bueno, había un sinfín de anécdotas que nosotros no sabíamos, hasta después nos las relataba y decíamos, papá, todo eso hiciste para el concierto. O sea, era impresionante y nos tenía muertas de la risa a mi mamá y a mis hermanas y a quien quisiera escucharlo, ¿no? Entonces, lo digo esto nada más como ejemplo, pero así era. Entonces, era un gran charlista, pues, ¿no? Entonces, a propios y extraños, era muy agradable escucharlo y pues de ahí, o sea, de ahí va uno escuchando, va uno tomando nota, ¿verdad? Sin saberlo, pero ya de manera un poco más consistente de un relato es cuando él nos contaba las historias de Velardeña, ¿sí? De lo que él vivió cuando era joven, de lo que le habían contado sus mayores, como dice en el preámbulo de su libro. Entonces nos contaba historias y nos hacía reír mucho, nos las contaba pues a su manera y adecuadas, ¿verdad? Para diferentes públicos. Entonces nosotros nos gustaba mucho que nos las contara y teníamos nuestras favoritas y le decíamos, papá, otra vez esta, ay, ya la conté 1000 veces, no, justo como los niños, ¿verdad? Aunque ya no estábamos tan niñas, de quererla volver a escuchar porque además pues era una historia distinta cada vez que la contaba. Claro. Entonces, creo que ese fue el inicio, sin saberlo yo, de disfrutar, ¿verdad? De escuchar a un narrador, pues que ni siquiera sabíamos en ese Natural.
Ujú, Nat, ujú. así es. Ujú. Ese es, digamos, lo que se sembró en mi infancia y pues el tiempo que yo estuve en Durango, ¿no? Ajá. Y pues Oye, y en cuanto a tu mami, ¿influyó de fíjate, algún modo también? fíjate que curiosamente no. Sí, mi mamá, bueno, la veíamos desde cuando empezó a iniciar empezó con bueno, sus inicios en el teatro. Estábamos muy chicas también. Mi hermana, la más pequeña, tenía como unos menos de un año. Entonces, pero era una actividad distinta, ¿no? Porque era la teatral, los ensayos, digamos, la veíamos a ella en otro escenario, pues, que el de mi padre, que era el cotidiano. Entonces, claro que, pues, finalmente el teatro es un arte, ¿verdad? Y nos acostumbramos desde muy chicas a estar en las obras de teatro de mi mamá, apoyarla, a ayudarla a llevar escenografía. Creo que cambiaba media casa para ponerle escenografía en el teatro, igualmente en los conciertos de mi papá, pero de una manera así directa no tengo esa relación. Inclusive, Vivi, te vas a sorprender. Mi mamá era una lectora incansable, ¿verdad? O sea, mi papá le decía, ay, Alba, ya no más falta que te ensillemos a Rocinante, de que nomás la veía estar lee y lee, ¿no? Y nos daba mucha risa, y mi mamá no, no tanta, ¿verdad? Pero mi mamá nunca nos leyó de niñas, solo observamos que ella estaba leyendo, pero no tuvimos ese contacto de niñas de, a ver, vamos, niñitas, duérmanse y les voy a parar. Antes les voy a contar un cuento. No lo Ajá. tuvimos, fíjate, esa Ni parte. les invitó a que leyeran esto o lo otro, ni les platicaba sus lecturas. Eso sí, Ah, no, acabo de leer tal y tal y tal. Y la veíamos con el libro. Mi mamá fue como muy intelectual y sus lecturas eran así era una literatura como de ensayos, ¿verdad? Y bueno, obviamente le gustaba mucho todo lo referente al teatro, ¿verdad? Y los autores, los dramaturgos importantes, ¿verdad? claro. Los leía mucho. O sea, no era una lectura de decir, ay, miren, estoy leyendo esto, les voy a compartir esta lectura. No, si lo hubiera compartido ni lo hubiéramos entendido, ¿verdad? Ajá, Pero sin embargo, el verla con un libro en la mano ya fue importante, ¿no? claro. Sí, Predicar con el ejemplo, como se dice. exactamente, sí, exactamente. Ujú. Así es. ¿Y tú sí te consideras lectora, a pesar de que no tuviste una influencia tan directa? Ajá. Tuve mis etapas, ¿verdad? Cuando era estudiante, pues nomás me alcanzaba el tiempo de leer el libro de termodinámica y el de procesos y el de el laboratorio y todo eso, ¿no? O sea, fue muy, hablo de esa etapa, ¿verdad? De la juventud en la que yo estaba pues muy abocada al estudio de la ingeniería. Previo sí leía algunas cosas, pero yo pienso que el hecho de agarrarle el gusto a la lectura llegó muy posteriormente, ¿sí? Ajá. No te puedo decir en qué momento, pero decir, me encontré este libro, quiero leer este libro y aunque no soy rápida en leer, porque me gusta mucho, bueno, una parte por el tiempo, pero otra parte como que devorar un libro a mí no se me da, o sea, como que lo quiero saborear mucho, ¿no? Ajá, Y entonces yo no tengo un récord de libros leídos, así decir, no, yo me leí 4 libros. No, o sea, no es así. Sin embargo, está ese gusto y sabes, Vivi, cuando disfruté muchísimo y se despertó en mí ese amor por estar con un libro en las manos y hacerlo de una manera mucho más consciente en todos los aspectos, fue cuando el breve tiempo que estuve en tu taller la sala, la sala de lectura, el juglar, ¿sí? en la Por sala eso de lectura El digo, Juglar. Pues sí, ahí seguimos, Ceci, cuando quieras. yo Estamos sé, solo leyendo ahí. que pues fue en Ujú. la pandemia, yo tenía todo mi tiempo Sí, pues un poco más claro. libre y entonces ya entra con un horario fijo otra vez, presencial 100%, ahí fue donde ya no pude, ¿no? Y lo Sí, lamento mucho, de veras, las extraño muchísimo, pues sí, se ha hecho un grupo muy, muy sólido, sí, y con mucha empatía, muy, muy conversadores. sí, Y sobre todo, bueno, las, todas las jóvenes y las no tan jóvenes, todas muy participativas. Ceci,
Cuéntame, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué te tiene entretenida? ¿Cómo se llama tu lectura actual? Y fíjate que inicié un libro tan chiquito y pues, no sé cuántas páginas tenga. Este, y bueno, ¿qué crees? Ese libro me lo regalaron en la librería de Elena Garro una vez que fui a comprar libros y obsequiaban libros. Entonces, pues dije, no sé si me dieron a escoger y lo tomé. Dije, bueno, este puede estar interesante. Y ahí se quedó. Entonces terminé el anterior, que no me acuerdo qué leí antes, o sea, qué pena. Pero este se llama La Luz Prodigiosa, ¿sí? Es de Fernando Marías. Y incluso sé que se hizo el guión para una película y habla sobre el encuentro de un personaje con otro personaje en una cantina allá en España, en Granada precisamente, que fue a cubrir una nota de los aniversarios de la muerte de García Lorca, etcétera. Y fue él a cumplir su trabajo nada más porque tenía que hacerlo, o sea, era cumplir el expediente y entra a una cantina y conoce así casualmente a un hombre ya grande, o sea, borrachín, que se la pasa nada más viendo a ver quién le invita un trago, y él empieza a contar que él sabe la historia y conoció, no sé en qué tiempo está ubicada el libro, y sabe, le asegura que García Lorca no está muerto. ¿Sí? Entonces, al principio, el personaje que trabaja que fue a cubrir el evento, pues no le cree, ¿verdad? Dice, ay, este borrachito lo que quiere es que yo le esté disparando los tragos, ¿no? Y ese es su modus vivendi. Sin embargo, y él se sale y por alguna situación se lo vuelve a encontrar y vuelve otra vez sobre lo mismo y algo dice el personaje que asegura que García Lorca no está muerto, que a él lo hace decir, aquí puede haber una buena historia, ¿no? Entonces, y como darle credibilidad a ese personaje que existen tanto en los pueblos y en las ciudades, ¿no? Y ahí me quedé. En que cambian de cantina, se van a otro lado para platicar sin tanto ruido. Y entonces, pues ahí voy, ¿sí? Bueno, pues se oye bastante bien. Y justo te comento que acabo de poner dos libros de García Lorca cerca de mi mesa de noche porque quiero leer algo de su poesía y grabar para Gotas de Poesía ese chat que mantengo de audios de poesía, porque me gusta mucho la sonoridad de su poesía, los temas tan intensos que aborda, y bueno, ojalá y estuviera vivo, que de alguna manera sigue vivo en el cariño y en el imaginario de sus lectores, Sí, ¿verdad? El gran Lorca. así Oye, es. Ceci, hablando de buenas historias, ¿y cómo es te formas tú como narradora oral? ¿Tomas talleres o simplemente te pones a leer sobre el tema o Ajá. te lanzas así sobre la práctica? Mira, hay algo bien interesante y es una breve anécdota donde, bueno, por un lado ya, o sea, donde se sembró ese gusto por escuchar relatos, historias, etcétera, ¿no? En cuanto a la narración, al conocimiento que existía, la actividad, el arte de la narración oral, fue de una manera muy casual, porque esto sucedió hace bastantes años. Uno de mis hijos, el más chico, estaba en la secundaria, conoce a otro chico que le gustaba mucho las percusiones, mi hijo le gustaba mucho la batería, y total que formaron ahí en la secundaria un grupito de percusiones, ¿verdad? Entonces un día me dice, mamá, nos invitaron a la casa de Cuau, así me dijo, porque vamos a tocar ahí en su casa. Ah, ok, qué bien. Dice, y entonces le dije, ¿cómo a qué horas terminan para ir por ustedes, para ir por ti? Pues no sé, a tales horas. Y entonces ahí vamos, su papá y yo, a recogerlo de esa reunión en la que iban a tocar. Abre la puerta. ¿Tú te has de acordar de Cuauhtémoc Rivera? No mucho. Cuauhtémoc, bueno, él fue narrador, ya murió, era narrador. Bueno, pues su hijo Estamos Cuauhtémoc. hablando de Durango. No, O no, en México, en en México. Ciudad de México. Sí, Cuauhtémoc.
creo que me suena el nombre, sí. Sí. Entonces, bueno, ya llegamos por él y abre Luz, la esposa, y me dice, ¿por qué llegan hasta ahorita? Y nosotros, porque a esta hora nos dijo Alonso que vinieran por él, viniéramos por él. ¿No les dijo de la función? No, ¿qué función? Pues acabamos de terminar la función de narración. Y yo, ¿función de narración de qué? De cuentos. Y me quedé así, uy, ¿por qué no me dijo bien? Es típico de los hijos, ¿no? Ajá. Entonces, no, pero pásenle, pásenle, ahorita estamos en la retroalimentación, la gente está hablando sobre los cuentos y bla, bla, bla. Entonces ya me senté ahí y había velas veladoras así demarcando el escenario y había una energía muy especial que fue lo único que sentí de los cuentos, ¿no? Dije, aquí pasó algo importante, ¿sí? Y Mm, yo empecé a escuchar la retroalimentación de las personas y que la música, y que el cuento tal y no sé qué. Dije, híjole, pues ¿de qué me perdería? Pues sí me perdí de toda la función, pero, pero percibí el ambiente, la energía que se quedó ahí. Me impactó, Vivi, me impactó, claro. ¿sí? Pues bonita manera de empezar, ¿no? Sí, o sea, bueno, así tal cual te lo comento, sucedió. Entonces ya me empezaron ahí a repartir, pues hubo un breve convivio, repartieron así, canapés y eso. Y entonces yo empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasó aquí? Platícame, platíquenme, ¿no? Y Luz empieza a decirme, no, pues mira, así es una función de narración. Nosotros tenemos una pequeña compañía donde de cuando en cuando contamos cuentos y siempre se acompaña con música. Y luego cuentos y cómo. Bueno, total, que ahí pregunté, ¿quién da talleres de cuentos para contar cuentos? Porque se menciona, ¿no? Entonces, me dice Cuauhtémoc que quien a él era su maestra es esta, ay, Rosa María Durán, ¿sí? Que es Rosa Sí, María. Entonces, sí pues la yo conozco. ni la conocía ni nada, ¿no? Ah, ok, le dije, es que, le dije, yo no sé qué pasó aquí, pero algo me movió mucho por dentro y yo quisiera saber un poco más de esto, ¿no? Pero nunca me contactó con ella, nunca de los nunca. Entonces, pero lo platiqué a mi familia, Vivi, hablé a Durango con mis Ah, hermanas y les digo, hermanas, me sucedió esto y esto y esto y esto. Entonces les digo, no sé qué hacer con todo eso que viví ahí, les digo, pero algo tenemos que hacer en el patio de comedias, o sea, pensando en la narración sin saber mayor cosa, pero de veras que es como cuando se mueve una fibra dentro de ti y dices, no se va a quedar ahí, quiero compartirla y a ver qué sucede, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, mis hermanas dijeron, pues vamos a hacer un proyecto, ¿verdad? Y lo presentamos acá en Durango. Además, mi mamá necesita techar su patio de comedias y quién quita y le acepten el proyecto no, no era Conaculta, era donde aceptan proyectos culturales y dan una cantidad de dinero, ¿no? Fonca, Entonces, ¿mande? El el FONCA, Fonca. el FONCA, sí. Entonces, pues de repente dije, ¿qué locura estoy haciendo? Yo desde acá y la gente allá. Bueno, pues dije, lo importante es primero conseguir un tallerista, ¿verdad? Entonces, estando en la clase de guitarra de uno de mis hijos, el maestro, uno de los maestros de música popular, empezó a contar cosas y entonces le dije, oye, y le dije, ¿tú conoces algún? Porque algo dijo de una función de su maestro de narración, y yo así, narración. Y le dije, yo estoy buscando una tallerista. Y entonces me dice, pues va a haber una función con mi maestro, pues, que es guitarrista, con su familia, y invitó a una narradora oral, Janet Pankowski. Y entonces te invito. Entonces ya estuve en la función de Janet. No, pues imagínate, peor me quedé, ¿verdad? Y ya le dije, Janet, ¿tú das talleres? Dice, no, fíjate que yo no doy talleres. Todavía no daba talleres en ese momento. Dice, pero te voy a recomendar a una tallerista que tiene experiencia, Scarlett Quiroz. Que no tenía mucha. Pues es que yo estaba a lo que me dijeran, Vivi. Yo no te Pues sí. conocía a ti ni nada. Total que la contacto a ella, se arma y se va a dar el taller a Durango, ¿no? Ajá. Entonces, pero previo a eso, se arma todo lo del proyecto del taller de narración y todo eso, se mete el proyecto al Fonca y le dan a mi mamá, claro, Qué pues a mi mamá la querían bueno, mucho, ¿verdad? No qué necesitaba bueno, mucho, la verdad es que tenía vara alta mi madre, pero claro. así empecé y Vivian, te digo, Scarlett me dijo, bueno, ¿para cuándo está programado? Bla, 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 y me dijo, yo estoy dando un taller ahí en la Casa del Cuento,
así se llamaba el Ajá. espacio en el Sí, juglar, ¿verdad? en el juglar. Ujú. Sí, entonces dice, ¿por qué no te inscribes para que veas mi trabajo, no? Dije, bueno, y ese fue mi primer taller, ¿sí? Ajá, 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 sí, 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 me Y de acuerdo. ahí, pues, claro, o sea, yo dije, ay, no, si no, no es nada más que te guste y escuchar, sino, o sea, qué difícil se me hizo a mí, o sea, tomar ese taller, el taller, sí, muy difícil decir, ah, caray, esto es otra cosa, ¿no? Y estaba a punto yo de renunciar. Dije, no, no, a lo mejor esto no es para mí, ¿verdad? Además, te voy a confesar algo también. Obviamente yo ya tenía los relatos de mi papá estaban, bueno, no fue en ese momento, pasa el tiempo, empiezo a tomar, no me recuerdo con quién tomé el siguiente taller, la verdad es que está en mi semblanza ahí los talleres que he tomado, pero llega el momento en que yo ya tenía los relatos, ya tenía el libro de mi padre que se editó también de una manera que vale, esa es otra anécdota muy interesante de cómo conseguimos al editor. Y dije, ¿por qué no contar los cuentos de mi papá? Es lo primero que tengo, ¿no? Es lo que yo, de donde yo abrevé escuchando estas historias. Sin embargo, me costó mucho trabajo, Vivi, porque escuchaba la voz de mi padre, no la mía, Sí, ¿sí? claro, claro. Híjole, no, 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 o sea, me conflictuó muchísimo. Digo, por un lado sentía bonito, ¿verdad? Pero por Ajá, otro lado decía, yo tengo que encontrar mi propia voz para estas historias, ¿no? Y pues no fue fácil y pasó el tiempo hasta que lo pude hacer, ¿no? qué bueno, Creo yo. qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y alguna anécdota que tengas de contar, ya como contadora, ya con el público? ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir? Bueno, es que va viviendo uno tantas situaciones, ¿verdad? Que, que son como, unos son como regalos, ¿verdad? Que la misma gente te da y otras son como jalones de orejas, ¿verdad? Te voy a Ah, contar una que fue muy difícil para mí, ¿sí? En ok. una presentación de Mujeres de Palabra, que por cierto, pues ese grupo que integramos, al final nos quedamos Blanca Luz, Martínez Reyes y esta Miriam, se me olvidó su apellido, pues fue una actividad que duró mucho tiempo de lo que yo aprendí, en la que yo aprendí muchísimo, ¿no? Entonces dimos una función en un CCH de una colonia así, digamos así como muy lejos, ¿verdad? Marginal. Ujú. Entonces el programa se llamaba, teníamos espectáculos, ¿verdad? Formábamos espectáculos con una dramaturgia sencilla, pero sí la establecíamos. Y ese se llamó Calladita te ves más bonita. ¿Sí? Calladita te ves bonita con comillas, ¿no? Entonces eran cuentos de mujeres que no la pasaron bien por alzar la voz, o sea, es un tema feminista, ¿verdad? El contexto era de relatos feministas. Entonces, a mí se me ocurre narrar una historia que se llama La recta y el punto, que es de un matemático alemán, Norton Juster, ¿sí? Entonces, ese relato, bueno, ese cuento me lo compré el libro en una feria del libro ahí de la FILIG y pues tenía muchas imágenes, entonces tardé en armar el cuento, pues como traduciendo las imágenes, ¿verdad? En texto. Total que ya quedó más o menos una versión que a mí me gustó para empezar a presentarla, pero estaba enfocado en una situación de superación, ¿sí? De superación de la recta, que está enamorada del punto, el punto la manda a volar cada rato, y todo lo que hace, ¿sí? Descubrir que no nada más podía ser una recta, sino que podía ser muchas figuras más, ¿no? Y empieza en el proceso de hacer primero un ángulo y luego otro y luego después ya empezó a hacer cuadrados, figuras geométricas y luego figuras muy complejas que ya hasta necesitaba ponerle números y letras para identificar la figura geométrica, ¿no? Y empezó a hacer cosas maravillosas. Entonces a mí me encantaba porque cómo a partir de algo, la superación y todas las maravillas que logró hacer. Entonces lo conté con ese enfoque y todo lo que iba haciendo pensando en el punto, ¿sí? Pensando en el punto para cuando la viera, pues decir, esta soy yo también, ¿no? Que ya no esa línea aburrida
que un día le dijo que era una línea aburrida, reseca, sin Plana. chiste, plana, ¿no? Y yo fascinada lo cuento. Termina el espectáculo y se me acerca una maestra de la escuela. Vivi, me puso una revolcada, bueno, por decirlo así coloquialmente, porque Ajá. ella me dice algo muy importante que me hizo a mí, me cimbró, me movió el tapete horriblemente y me sentí muy mal. Porque dice que justo ella trataba, una maestra que no sé qué materia daba, muy feminista la maestra, su postura, que justo ella trabajaba con las muchachas, de que no, así lo voy a decir de una manera muy simplista, ¿no? Que fueran ellas mismas y que se superaran por ellas mismas, no para agradar a alguien más. ¿Sí? A ella le llegó el mensaje del cuento en otro enfoque muy distinto al que yo lo quise presentar, ¿no? Y estaba enfurecida, ¿sí? Por algo Entonces, será, querida Cecilia, por algo será. ¿cómo? Por algo será, sí. Pero en ese momento a mí me pudo mucho, ¿sabes? Y estaba ella hasta hablando así, yo, bueno, pues tratando de dar mi punto de vista y todo eso, pero sí estaba ella muy exaltada. Y hasta que llegó Blanca, ¿no? Y entró así, como decir, se me hace que aquella hay que irla a defender. Y nosotros defendimos nuestra postura y el cuento en ese contexto es muy lindo y además pues así lo presenta el autor. Algunas cosas sí yo le cambié. Bueno, pues a mí me hizo, lo dejé el cuento, ¿sabes? Y después dije, ¿por qué no vamos a darle una oportunidad al cuento y a mí, ¿verdad? De darle otro enfoque, ¿sí? Sin perder la esencia de esa superación y de esa... Y entonces, en lugar de que se queden el punto y la recta al final, hay una curva, ahí una línea curva que es la que tiene entretenido al punto todo el tiempo. La línea curva desparpajada y así toda locochona, ¿verdad? Se fija mucho en todo ese aspecto, en lo que se transformó la recta, ¿sí? Ella la había conocido así y después la conoce con aquella transformación maravillosa y dice, yo quiero ser como ella, ¿sí? O sea, quiero experimentar también otras figuras, no nada más ser una línea curva. Y en lugar de que se vayan el punto y la recta muy contentos del brazo, porque el punto está embelesado por todo lo que logró hacer la recta, la curva también en otro sentido, y las que se van juntas son las dos rectas, ¿no? Las dos líneas, pues, ¿no? Ujú. Entonces también quedó agradable, ¿no? Pero eso ya fue, pues, algo mío, ¿no? Pero sí, esa experiencia fue muy, muy difícil. Sí, Y otras, pues, muy agradables, ¿no? claro. Pero fíjate la fuerza que tiene un relato para mover las entrañas de las personas, Así es. equivocadas o correctas, que Ah, coincidan contigo o no, sí, eh, aberrados o no sus puntos de vista, porque finalmente el que tengas una motivación para hacer cosas, pues yo no lo veo cuestionable. Yo lo veo bien. Puede ser un hombre o puede ser cualquier otra cosa, o una pareja, ajá, como sea. Pero, pues bueno, el público no sabemos cómo va a responder sí, y por eso hay que estar muy seguras de lo que contamos y tener argumentos para sí, ello, así ¿verdad? es. Sí. Sí, es importante porque no se sabe cómo va a acabar la cosa. Sí, y como tú dices, muy importante qué fibras se mueven, ¿verdad? Y que pueda resultar en un momento doloroso para la persona o esta situación de mostrar un punto diferente al que muestra el cuento, pero así de esa manera, ¿no? O sea, Así le tocó a ella, ¿no? sí, Por alguna razón, eh, le tocó ahí donde le duele. sí, Fíjate que me seguramente. recordaste algo muy parecido de cómo impacta un relato a una persona. Esto fue en Islas Canarias, después de que presenté mi espectáculo, que era Palabra de Mujer, o con nombre de mujer, algo de mujer también. Y entonces cuento una historia, bueno, varias, pero todas tienen nombre, todos los personajes tienen nombre y tienen historias diversas. Bajé a tomar un café a la única placita que había en ese lugar, que es en Los Silos,
una ciudad chiquitita, con una cafetería, creo, un parque, pero muy chiquita. Y estaba yo ahí platicando con los compañeros mexicanos y esperando mi café, cuando veo a dos mujeres que vienen a lo lejos y de eso que te das cuenta que están hablando de ti. Y se van acercando y me convencí que estaban hablando de mí, porque llegan hasta donde yo estoy y se paran. Ujú. Dicen, anoche vimos sus cuentos, anoche la vimos en el escenario de tal lugar, que no sé qué, nos gustaron mucho sus cuentos, bla, 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 así que usted es de México, sí, tarara. Bueno, todo iba muy bien hasta que dice la mujer mayor, dice, pero usted habló mal de las viudas. Y le digo, sí, ¿dónde? Ahí en uno de los cuentos dice, no me diga, a ver, recuérdemelo, recuérdeme qué dice. Entre tanta historia ya no sé qué dije, pero no me acuerdo de nada de una viuda. A ver, dígame. Y usted dijo que a las viudas les pasan cosas muy extrañas. Ah, sí, dije, ¿cómo no? Ya me acordé, por supuesto. Pero, pero ¿le parece que eso es hablar mal de las viudas? Dice, claro que sí, porque yo soy viuda y yo no hago cosas extrañas, señora. Entonces dije, Y de un pueblito de ese tamaño, pues. ¿qué pasó por su cabeza? No lo sé. Ajá. Yo estaba bastante molesta. Y total, ya me dijeron, pues adiós, adiós. Y se fueron las dos mujeres taconeando muy ufanas después de haberme reclamado tamañas improperios que había yo dicho contra la... Es que se mueven fibras Sí, muy extrañas. Ahora sí que muy extrañas. sí, En fin, y como esas anécdotas, bueno, tenemos muchas, sí, sí, muchas, muchas en el repertorio. sí. Habría que reunirlas y hacer una contada de anécdotas. Exacto, sí. Fíjate, y ahorita que dices eso, ahorita en mi ámbito de trabajo, que estoy pues organizando eventos regionales que son pequeños y eventos muy grandes como este, ¿no? Si yo tuviera un anecdotario de todo lo que he vivido en todo este proceso, serían tomos y tomos de anécdotas que después ya se muere uno de la risa, pero en el momento Sí, causan, no sabes, o claro, sea, muchísimo estrés, ¿no? Pero claro. así es la vida, o sea, yo creo que es el libro principal y el libro de las anécdotas, ¿no? Así es, Sí, así es. es el anexo. El anexo, pues, y a la gente le gusta mucho que les cuentes las anécdotas porque es algo muy personal, ¿no? Ujú, ujú, Pues sí, habremos de contar más anécdotas. sí. Oye, Ceci, ¿qué te gusta contar? ¿Cómo formas tu repertorio? Ah, fíjate que sí tengo definitivamente una inclinación y no se da uno cuenta hasta cuando ya ves el repetitorio escrito. Sí, Me gusta mucho contar, evidentemente, los relatos de Belardeña, los disfruto muchísimo. Me gusta mucho contar relatos de amor, sí, me gustan mucho contar esas historias de amor. No cursis, o sea, eso yo creo que yo jamás lo contaría, o a lo mejor creo que no son cursis las historias que yo tengo, ¿verdad? ujú, Pero y personajes femeninos, ¿sí? Me gusta, cuando menos acuerdo, o sea, ya tengo otra historia con un personaje femenino. Y si está relacionado con el tema del amor, son mujeres que fuertes, ¿no? O sea, mujeres que primero a lo mejor flaquean en algo, pero de pronto surge aquella mujer valiente, aquella mujer que finalmente hace lo que le dicta su interior. Y me doy cuenta que tengo ese tipo de relatos, ¿no? Relatos de personajes masculinos. Debo de tener, ahorita no. Sí, sí los tengo, por supuesto, los relatos de mineros, sí. Tengo un relato que se llama Los Siete Buen Día. Eh, Fueron mineros de una población minera de Jalisco
son personajes súper fuertes, súper reacios, súper bárbaros, ¿no? Y también me gusta mucho. De otro relato de un pegador en una mina, no sé si sabes cuál es el pegador en una mina. Antes, o sea, imagínate nada más, cuando ya tenían, empezaban a barrenar, para empezar a hacer el socavón de la mina, llegaba un punto en el que ya requerían empezar a dinamitar. ¿Sí? Entonces se ponían los barrenos, ¿sí? Con sus mechas, pero tenía que bajar un minero súper ágil, ¿sí? Para juntar las mechas de los barrenos de tal manera que se prendiera de un lado la mecha y fueran detonando a diferentes momentos, ¿no? Y el pegador tenía que subir volado, si no, o sea, ahí quedaba detonando junto con los barrenos. Los barrenos o no, es que son diferentes nombres, ¿no? Entonces, ese es un personaje simpaticísimo, enamorado, etcétera, que era el pegador de una mina de Santa Rosa en Guanajuato. Entonces, sí tengo. Pero Eh, ¿por qué pegador? ¿Por qué le llaman así? porque pega, se llama pega las mechas, es decir, Las junta. las junta. Ajá, Ah, las junta. pegador yo pensaba así de que le pega a la gente. Sí, ¿verdad? Se puede confundir, no, Muy literal, muy literal. Ok. sí. ¿Y te cuesta trabajo decidir, quiero contar este o elegir? Fíjate que soy lenta para elegir a lo mejor, no, este está padre, pero decir, ya lo voy a empezar a trabajar, por decirlo de alguna manera, me tardo mucho, Vivi, ¿sí? Sí, Yo no, quizá porque no, mi actividad de narradora es complementaria a tu actividad, ¿no? complementaria en este momento de mi vida, efectivamente. Entonces, no tengo tiempo de decir, voy a preparar y porque me invitaron a esta función o sea, como hacerlo de manera expresa, aunque no es la palabra, de decir, lo voy a montar para esto y sale. No, o sea, no puedo. O sea, quizá cuando yo me jubile y ya me dedique a esto, o sea, de una manera más tranquila y así, enfocada en esto, pudiera hacerlo, ¿no? Pero así todavía no, me tardo bastante en Sí, trabajar. es el tiempo de incubación, tal vez, Sí, ¿no? ¿Verdad? exactamente. Sí. Que va madurando y le vas Ajá. Y lo disfruto dejando. mucho, ¿eh? Lo disfruto mucho. Pues es el proceso creativo. Sí, Bueno, todos son creativos, pero este de gestar es un proceso muy interesante, sí, porque además tienes que relacionar con tus experiencias, tus vínculos que tengas con ese relato para sí, hacerlo tuyo, sí, ¿no? Porque ya vimos lo poderoso que puede ser un relato. así es, sí. Y fíjate que antes me pasaba, yo creo que ahora ya no, muy al principio que había relatos así que obviamente estaban muy ligados a ciertas cosas de mi vida. Entonces, no era bueno porque en el escenario me emocionaba demasiado, Mm, ¿sí? No me podía separar de esa emoción que debe de haber, ¿verdad? Entonces, claro. te voy a decir cuál cuento. Me sucedió eso hace muchos años con el pez frío. El pez Mm. frío de Lady Onogoro, un cuento un cuento del siglo XII, me parece. Un Sí. erótico, ¿verdad? Es un Eh, cuento erótico, ¿o no? ¿No es erótico? Perdón, ¿Es no estoy erótico ese escuchando. cuento? Sí, es un ¿No es cuento erótico. erótico? Sí, 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 sí lo sí. conozco. Ujú. Ujú. Y que es un erotismo es más bien un cuento muy sensual, Muy ¿verdad? sutil, sí, sí, sí. Sí, con obviamente su carga de erótica ahí, pero también muy sensual, ¿no? Entonces ese cuento, cuando lo leí, ¿sabes dónde lo leí ese cuento? En un libro de Isabel Allende que se llama Cuentos, Recetas y otros afrodisíacos. Ah, mira. Ah, claro. Y que tiene recetas y que Ajá. tiene ilustraciones. Ah, Sí, es un librazo es ese. un librazo ese. Es un Ahí librazo. vi ese cuento. Y es un cuento tan perfecto, por así decirlo, que no requirió mayor cosa de trabajo, así de transformación. Está, pues al menos yo lo tengo muy parecido, o sea, respetando muchísimo. Es una historia muy breve, ¿no? Sí, Entonces, y bueno, es que ella es una excelente narradora, ¿no? sí, sí. Así es.
ese relato me pegaba durísimo. Y entonces una vez creo que lloré en el escenario, pues no, no está bien. Me Sí, a emocionó. mí también me pasó una vez, no te preocupes. Pasa, Sí, pero bueno, pues cuando pasa, pasa, pero hay que tratar que no pase, que uno pueda tener el control de las emociones a tal punto ajá. que no se desborden, ¿verdad? Querida Cecilia, pues esto del repertorio, de las emociones y de las anécdotas da mucha tela de dónde cortar. Sí. Ahora platicamos un poquito del público. ¿Con qué público prefieres contar? Ah, adulto. ¿Adulto, muy adulto? Bueno, No fíjate, te voy a decir una cosa. tan adulto. Definitivamente tengo muy poca experiencia de contar para niños, ¿sí? Pero cuando lo he hecho y salgo bien librada, me queda una sensación muy bonita, ¿no? Porque el público infantil pues tiene lo suyo, ¿no? Definitivamente. Pero si me dieran a escoger este público y este, pues escogería mejor el otro público, ¿no? No, Claro. no sé, ha sido mi preferencia. Sin embargo, he tenido buenas experiencias con niños, lo poquito que he contado. Y yo le Ajá. oía mucho al público joven pues, adolescentes, así de secundaria y de prepa, no tengo mucha experiencia, pero el público de los estudiantes de licenciatura, que ha sido mi experiencia en el Tecnológico Nacional de México, ha sido muy, pero muy, muy grato, la verdad. Sí, sorprendente porque cuando empecé a contar para el público de estudiantes de los tecnológicos, pues han sido invitaciones para algo en especial. No es que yo me diga, ay, quiero ir a contar y júntenme alumnos. No, las invitaciones han sido en un contexto, ¿verdad? En un contexto especial, sea el que fuera, de que están celebrando tal cosa, alguna, algún evento que tengan académico y cierran con algo cultural. Mi última experiencia fue en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro del Tecnológico Nacional de México, que fue en el Tecnológico de Ciudad Madero. Entonces recibí la invitación de la directora y pues mi enlace me decía, maestra, ya le tenemos listo, usted va a cerrar la feria, usted va a hacer esto y esto, y yo apanicada. Y le digo, ¿por Ujú. qué no podemos, por qué no nos organizamos para que yo cuente en la librería, no, en la biblioteca, ¿verdad? En el centro de información. Ahí es un ambiente más cálido y la Receptivo. narración es de puro. Le quise hacer todo no, maestra. Usted va a narrar en el gimnasio auditorio en la, en la clausura de la feria. No, dije, pues ni modo, ¿verdad? A darle. Ay, Vivi. Narré para casi 1,000 chavos, ¿sí? En el auditorio. Mm, qué Estudiantes susto. que fueron, qué susto, ¿eh? Estudiantes que fueron convocados para el cierre de la feria, que duró 3 días, ¿no? Entonces, llegaban los chavos de moto propio, iban entrando y yo pues bueno, sí había trabajado mucho, ¿verdad? En lo que iba a presentar, un pequeño espectáculo de, obviamente, de los libros de los cuentos de mi padre y con proyección de imágenes en unas pantallotas ahí, todo. Yo ya tenía, pues más o menos armado todo, ¿no? No más o menos, lo armé bien. Entonces, pues iban llegando los chavos, iban llegando y dije, no, yo no puedo estar acá nada más parada. Y me paré a la entrada del gimnasio en el lobby para ver quiénes entraban o cómo entraban. Y lo estaba yo ahí escuchando a los chavos pues, hablando de mil cosas, ¿no? Y luego uno dice, oye, ¿y exactamente qué va a haber aquí? Lo escuché, ¿verdad? Dice, pues es la clausura de la feria. ¿Pero qué más va a haber o qué? Dice, sí, ya sabemos que es la clausura de la feria. Pues va a haber cuentos, dice, va a haber cuentos, pues quién sabe qué cuentos nos vayan a contar, o sea, empiezan a hablar de lo que sí sabían porque estaba en el programa, obviamente, ¿no? Y entonces no me aguanté y les dije, sí, van a escuchar cuentos. Y luego volteó así, y yo soy la narradora, les digo, ¿no? Y se atacan de la risa, entonces así como que eso me fue relajando, ¿no? Me fue relajando, el Claro, ambiente de los estudiantes es muy claro. energético, ¿no? Traen una energía fabulosa, entonces, pues bueno, me fue maravillosamente bien en esa contada
La Qué bueno. directora me dijo, Ceci, pues te felicito mucho porque no es fácil. Si ellos no les atraen, no les llaman, nada, simplemente se salen o hacen esto, como son los jóvenes, ¿no? Dice, y los tuviste a O se todos. duermen, ¿verdad? Sí, Se duermen. claro, sí, ya se duermen. Claro que tenía unos allá lejísimos en las gradas. No había ruido ni nada, pero seguramente muchos han de haber estado en su celular, ¿verdad? Pero en la respuesta, digamos, cuando terminaba una historia, la risa, los aplausos, me hizo sentir que sí era escuchada, ¿no? Ajá. Entonces fue muy, muy hermosa experiencia, ¿sí? De mucho susto al principio, pero después muy Qué bueno. gratificante. Pero de gran aprendizaje para ti también en tu Así es, seguridad, tu sí, trayectoria. Qué bueno, eso está muy bien. sí. Oye, y ahora que hablamos de qué contar y con quién contar, va a ser un poco diferente, pero vas a contarnos a nosotras alguna historia cortita que tengas y que te Sí, gustaría compartir en línea, pues para todos los miles de orejitas que nos van a escuchar. ajá. Ujú, Sí, pues claro que sí. Yo sé que tengo que contar un cuento breve, ¿verdad? Por el tiempo y todo eso. Y estuve pensando, ¿no? Obviamente, pues, este, hojeando así el repertorio, pero de pronto dije, ya sé que voy a contar. Es un relato de Velardeña, el pueblo minero de mi padre. Y como en todos los pueblos, ¿no? Que hay personajes, ¿verdad? Está el de la cantina, está el que tiene la tienda, está el que vende tal o cual cosa, el que atiende el cine, y también un personaje muy importante que es el peluquero. Ujú. Entonces, este relato habla del peluquero de Velardeña y a él le llamaban, le apodaban Juan Patas. Ujú. Juan Patas, decir Juan Patas era decir el peluquero, ¿no? Entonces todo el mundo no tenía ningún empacho en nombrarlo, en decirle así, o sea, y así era conocido, ¿no? Entonces, pues él era el peluquero de Velardeña y ejercía su arte en un tejabán, así un tejabanzucho al aire libre, ¿no? O sea, sin paredes ni nada. Entonces, ahí llegaban toda la clientela, ¿verdad? En busca de, pues, un buen corte en el mejor de los casos, pero también en busca de entretenimiento, porque él, aparte de estar, yo creo que todos los peluqueros son así, chismosos y mentirosones, ¿verdad? Nos ajá. critican a nosotros, a las mujeres, cuando estamos en la peluquería, o sea, en la estética, pero yo recuerdo el peluquero de mi papá que iba a atenderlo a la casa, se la pasaban en el chisme, Vivi, en el chisme decía, ajá, ajá, o sea, no nada más nosotros las mujeres chismorreamos, ¿verdad? Entonces, pues Juan Patas era así. Él le gustaba contar muchas historias, tenía sus favoritas, entonces, pero eran historias insólitas, ¿no? Porque sí era un gran mentiroso. Juan Patas era un gran mentiroso y la gente lo sabía, pero disfrutaba sus historias, ¿no? Entonces, pues se han de preguntar por qué Juan Patas. Su apodo le venía debido al tamaño descomunal de sus pies. O sea, eran unos piezotes y sus dedos eran así como tunas duraznillas, ¿sí? Los 5 dedos, tunas duraznillas. Quizá no sepan cuáles son las tunas duraznillas, pero son unas rojitas así como bolitas, ¿verdad? No la tuna grandota, no, sino así. Entonces, haz de cuenta, una penca de nopal con tunas duraznillas. Entonces, por eso le decían Juan Patas, ¿no? Y entonces, pues un día un cliente se le ocurre preguntarle el porqué de ese fenómeno, por qué esos piecesotes, ¿no? Y él nada más emitió un suspiro y dijo, ay, dice, aunque usted no lo crea, mis pies eran blancos y bonitos. Y le contó esta historia. Dice, fíjese que un día el grupo de matachines al que yo pertenecía recibió una invitación para ir a bailar a la Ciudad de México, allá a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Pero, dice, adivine quién estaba ahí entre el público. Doña Carmelita. Doña Carmelita, sí, la esposa de don Porfirio. Dice, allí estaba presenciando la función, del baile. Y le llamó la atención la maravilla de mis pies, como le decía, eran blancos y bonitos, y se les quedó mirando tan fuerte, ah, les hizo mal de ojo. Fue así que cuando regresé a Velardeña ya había empezado el desfiguro. Y bueno, el cliente nada más hacía, ok, ok, ok. Y le contó también que en esa misma gira,
él se inscribió por ahí, pasando por un pueblo, se inscribió en una famosa barbería, había un concurso de peluqueros. Entonces dijo, espérenme tantito que me voy a inscribir, aquí a lo mejor me gano la lanita, ¿verdad? Y se inscribió. Entonces bueno, el concurso consistía en ver quién terminaba un cliente bien y rápido, ¿verdad? Entonces dijo, no, de aquí soy. Y empezó a quien le pusieron así, y todo el mundo se empezó a dar cuenta que era un excelente peluquero, ¿sí? Entonces dijo, no, este es un peligroso contrincante. ¿Y qué crees que hicieron? Le apagaron la luz. Cuando él estaba en el momento de hacer su demostración, le apagaron la luz de aquel local y se quedó a oscuras, pues para que no ganara, ¿verdad? O sea, entretenerlo ahí con la luz apagada, pero entonces él se las ingenió y sacó de todo su tilichero que llevaba un pequeño belicito así chiquito donde tenía sus navajas especiales. Ahí tenía una que le llamaba la tigra, a esa navaja. Con esa le cortaba la dura barba a los mineros, con la tigra. Y tenía otra muy especial, la de los curros. Con esa arreglaba, pues, a los que llegaban un poquito más, digamos, de otra manera vestidos y todo eso. No, no, pero tenía la tercera, la de la cacha de diamantes. Tenía una navaja con cacha de diamantes. Entonces le dice al cliente, con mi destreza, mi experiencia y la luz de los diamantes, terminé el concurso, dice, y no solo eso, le gané a todos los competidores. Bueno, pues, oiga, qué maravillosa navaja, le decía aquel cliente, ¿no? Y cuando ya tenía uno muy interesado en sus historias, pues aprovechaba las orejas para seguir contando, ¿verdad? Y tenía su historia que era su favorita y la repetía mucho, era cuando él perteneció a la División del Norte con Francisco Villa y participó en la toma de Torreón. Entonces le dice al cliente que una tarde al entrar en combate en su caballo, ¿verdad? Vio como un soldado federal se le venía encima, pero con mucha fuerza y con su sable al aire. Y él en el caballo, ¿no? Entonces de pronto se le acercó el soldado y descargó un formidable sablazo, por más que lo quiso esquivar, y le cortó la cabeza a su caballo. Entonces el caballo cae por un lado, la cabeza cae por el otro y él se libró milagrosamente de aquella confusión de sangre, tierra y pólvora. Cuando ya volvió en sí, vio lo que había sucedido, pues vio con mucha tristeza que su caballo estaba por su cabeza por acá y el cuerpo por acá y además la cabeza del caballo, sus ojos estaban así pelándole tamaños ojotes y como queriendo relinchar. Y en ese momento de ver el sufrimiento de su caballo, se acordó lo que decían las viejas curanderas del pueblo, que cuando dos partes del cuerpo se desprenden, estando calientes todavía, se pueden volver a pegar. Esto decían las viejas curanderas del pueblo. Entonces machacó 3 tipos de hierba que había por ahí, las machacó perfectamente y las colocó cuidadosamente alrededor del cuello del animal y le pegó la cabeza. Se quitó la camisa, la amarró perfectamente para fijarla, ¿sí? Lo envolvió ahí en cuanta garra traía y lo dejó ahí reposando tranquilamente hasta que amaneció, rogando que algo sucediera, ¿verdad? Un milagro sucediera. Y en la madrugada su caballo empezó a moverse y lo ayudó a pararse y se para el caballo y lo empieza a ver y empieza a decir, ¡ah, hijo! ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! Con las prisas del caso, le colocó la cabeza al revés, o sea, con el hocico para arriba, y ya no pudo hacer nada definitivamente. Y así continuó la batalla con su caballo, con el hocico para arriba. No, dice, después el trabajo fue de darle de comer, oiga. No, sí fue difícil, tenía que moler bien el maíz para que quedara así como polvito y podérselo dar. Y luego el agua,
Dice, imagínese nada más el trabajo para darle el agua. Entonces, no, yo hice un embudo de hoja de lata, se lo ponía en el hocico, me subía donde podía y ahí derramaba el líquido elemento para no desperdiciar una sola gota. Imagínate, allá en el desierto, ¿no? Total, él continuó en la batalla y su caballo, por supuesto, se hizo famoso, ¿no? Y se corrió la voz de aquel prodigio de caballo y llegó a oídos del mismísimo general Francisco Villa. Entonces dijo, yo quiero conocer a Juan Patas y quiero conocer a su caballo. Pues ahí va, se lo llevaron, ¿sí? A donde estaba él en una de sus misiones y entonces pues se quedó asombradísimo y lo felicitó de mano a Juan Patas por aquel portento. Ay, Y así, Dios. y así, bueno, él continuó, él no se envaneció porque finalmente Francisco Villa lo saludó personalmente, ¿no? Él continuó con su vida de barbero, en aquel tejabán al aire libre, contando historias y asombrando a sus clientes con aquellas epopeyas que les contaba y con sus pies de tunas duraznillas, en aquel pueblo minero, con fama de vago y pendenciero. Muy buena, muy buena, muy buena. Pues mira que Velardeña tiene historias para dar y regalar. Sí. Muy bien, muchas gracias. No, Muy, muy divertidas. Oye, sí, vamos cerrando esta entrevista muy accidentada que hemos tenido. ay, Se sí, fue pero la luz, se congeló, se acabó la batería. cambié Bueno, de equipo. muy accidentada, pero muy amena. Gracias. Como decía yo al principio, ambas dos somos originarias de Durango y Durango es un estado muy grande al norte del territorio nacional que tiene sus características. Creo que te me congelaste, Vivi. Y se congeló. Y entonces te quería pedir que nos platicaras qué significa para ti Durango, qué es lo que más te gusta de ahí. Ajá. ¿Cómo Hablando, te vas a bueno, España? ¿qué te puedo decir? Voy a ser breve. Pues Durango es mi tierra natal, ¿no? Nací ahí y la ciudad de Durango, pues con todos sus parques, sus plazas, su plaza de armas, la escuela, las vivencias de niña, de adolescente y sobre todo, pues las que van marcando mucho en el tecnológico ya de joven, pues fue donde inicio mis primeros años y donde estuve hasta la edad de 23 años, porque recién egresada me fui a trabajar a la Ciudad de México. Pero es suficiente, yo creo que los primeros años de vida en un lugar lo marcan a uno para siempre, ¿no? Entonces, para mí Durango es mi terruño, ah, se me fue la palabra, iba a ser una palabra muy elegante, pero se me olvidó, pero es entrañable, ¿no? Es entrañable mi lugar de origen y pues antes no había muchas cosas que hacer, vivía en el lugar, ¿no? Entonces los papás lo llevaban a uno a dar un paseo al Parque Guadiana, ¿sí? Donde podía uno comprar, y le compraban a uno el algodón de azúcar, el quiote en pedacitos, ¿te acuerdas del quiote? O sea, que lo venían en cuadritos, que ahorita no probaría el quiote yo. Tiene un sabor muy raro, ¿no? Yo creo que El, muy poca gente lo ha probado, ¿eh? sí, así es. El quiote es el tronco, ¿verdad? Ay, recuérdame, Vivi, ¿cuál es el quiote? Del maguey, del maguey, del El maguey. maguey. Así es. Entonces es el palo este largo, y lo cuecen, ¿verdad? A la leña. Entonces se cose, agarra un color así cafecito oscurito, es muy jugoso, pero tiene un sabor muy particular, muy especial, ¿no? Entonces, Único. sí, único. Bueno, pues eso era algo tradicional de comer allí en el Parque Guadiana. Asimismo, las tunas, los piñones, muchos piñones que había por la cercanía de la sierra, ¿verdad? Que dejaba uno ahí los dientes, Sí, quebrando un piñón, ¿verdad? Era una cosa sí. espantosa.
Y algo que recuerdo mucho son los paseos en la Plaza de Armas los domingos, cuando estaba la banda de música en el kiosco, ¿sí? Entonces era una alegría, de niño una alegría, empezaba la música, yo brincaba y bailaba, y luego ya después, cuando va uno creciendo y empiezan las muchachitas a dar la vuelta alrededor de la Plaza de Armas en un lado y del sentido contrario los muchachos, ¿no? Y entonces se encontraba uno ahí, y jijiji, y a lo mejor ya le echaba un ojo a alguno y a uno también. Entonces, bueno, esos momentos ahí en la Plaza de Armas, desde niña hasta ya grande, me encantaban. Y que te llevara la mamá, la tía, estrenabas vestido. Y pues obviamente también el periodo de la escuela primaria también me marcó muchísimo, todavía tengo muchos recuerdos que se me vienen así de pronto. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Vivi? Seguramente también lo viviste, entonces, y estar con los papás, es decir, esas primeras vivencias con La tus familia. padres en tu casa Ujú. y después de ir de visita, ¿no? Como visitante nada Sí, más. sí. Pues ni modo, fue la vida que me tocó y seguramente también a ti. Entonces era algo pues diferente y se vivía la familia de manera diferente, aunque nos perdíamos o me perdía yo el día a día con los padres, ¿no? Entonces, bueno, para mí Durango sigue siendo mi destino de vacaciones. O sea, tengo que ir a Durango mínimo una vez al año y pues ahora, a partir de cierto tiempo, pues llegar a la casa paterna y que no están los papás, que también es otra experiencia muy, muy especial, ¿no? Sí, Entonces, sin embargo, está toda la vivencia con ellos y que permanece, ¿no? O sea, de hecho, yo voy a claro. Durango y me voy a un lugar donde aquí fui con mi papá, me vine a platicar con él, y aquí estuvimos charlando y riéndonos como Claro, loquitos, y me voy sí. sola, ¿no? Es decir, porque ahí está esa vivencia tan grande que tuve, ¿no? Entonces, y siempre busco esos lugares en donde pueda yo recordar, volver a pasar por el corazón, como dicen que significa, en Sí. esos lugares emblemáticos para mí. Ujú. Qué bueno, Ceci. Pues nos queda Durango para rato. Ahí hay mucho, mucho que recordar, mucho que disfrutar. Y como dices, ya no es lo mismo porque ya no vivimos ahí, pero tenemos muchas cosas, afortunadamente, eh, que nos dieron alegría, sí, y una vida, pues una buena vida. Creo que Sí, hemos tenido una buena, así ¿no? es. Muchas gracias por tus palabras, por tus confesiones, tus intimidades, tus puntos de vista y que te conozcan un poquito más. Entre Contadas va a pasar en el mes de marzo para celebrar el 8M y ahí estaremos platicando con la gente que se acerque. Gracias de nuevo Muchas y gracias. nos estamos encontrando Ujú. pronto, que cuentes muchos cuentos y Muchas muchas gracias. satisfacciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ti. Red de Narradoras México.